¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Diez minutos de análisis. Ayer le dábamos cuenta, información basada en el periodista Oscar Valderas, de la detención de este sujeto apodado El Jando, de nombre Mauro N., y quien resulta ser el piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, además de encargado de la operación logística aérea de los Chapitos, de esta facción del Cártel de Sinaloa, que hoy por hoy libran un enfrentamiento directo con la Malliza, con los representantes de los intereses de Ismael El Mayo Zambada. A raíz de esta información se puso sobre la mesa el peso de esta detención para poder armar el rompecabezas alrededor precisamente de la entrega, secuestra o detención, como usted guste, del histórico capo por parte de Joaquín Guzmán López, así como también de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque al ser el Jando el operador, el coordinador, el encargado, el responsable de todo lo que tiene que ver con las operaciones aéreas de los Chapitos, y al haber sido sustraído, al haber sido llevado, al haberse trasladado en un avión Ismael Zambada acompañado por Joaquín Guzmán López, es obvio que este personaje, el Jando, tiene información relacionada al caso, ya sea porque él coordinó precisamente el vuelo, ya sea porque él lo operó como tal, o ya sea simplemente porque fue enterado del mismo. Pero conoce perfectamente los pormenores de esta historia que tiene muchísimo, pero muchísimo todavía por contarse y que difícilmente si le jalamos los políticos, empresarios y hasta generales, damos parte, damos países, van a salir bien librados. El punto con este tema es que ayer incluso adelantábamos sobre si habían detenido entonces a a este piloto que había operado directamente esta acción. Bueno, pues hoy Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera, da a conocer información en torno al mismo, esto gracias a una pregunta directa que se le hace. Y lo que él responde es, podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en los Estados Unidos. Fue lo que declaró como tal Omar García Harfuch. El Jando, como se lo hemos dicho, es un piloto aviador civil, 31 años de edad. Tras su detención fue identificado como una pieza clave en la logística aérea de los Chapitos, facilitando operaciones de transporte de droga y otros movimientos estratégicos. Además, se le atribuye la autoría de los ataques con artefactos explosivos ocurridos en Vasco Gil y Tamazula, esto en Durango, en el año de el 2024. Vaya que es una detención importante, porque sí, efectivamente, de esta forma México pueda llegarse de información sin necesidad de lo que Estados Unidos quiera proporcionarle, sin necesidad de estarle pidiendo a Estados Unidos o insistiendo en Estados Unidos que dé una explicación a lo sucedido, que por cierto, Estados Unidos ya se hizo como el tío Lolo, ¿no? Al respecto. Ya ni siquiera gusta de tocar este tema. Imagínese qué intereses hay detrás de este tema, que el propio Donald Trump ha preferido voltear hacia otro lado, aun y cuando el problema sería de la anterior administración. ¿O qué manipulación se le quiere dar a este tema? ¿Qué manejo se le quiere dar a este tema? Que Trump guarda silencio en una decisión de cooperación simplemente con sus homólogos mexicanos. Esto viene a confirmar, por supuesto, que en el tema de la coordinación en materia de seguridad, Estados Unidos juega con las cartas marcadas y únicamente exige, pero no da, y utiliza precisamente todo tipo de argumentos al respecto para golpear políticamente. Sin duda alguna, esto no es algo novedoso, esta actitud por parte de la Unión Americana. Ya lo demostró incluso con el caso de los 43. Ustedes recuerdan que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, Estados Unidos tenía detenidos a dos de los principales líderes de Guerreros Unidos y filtró las conversaciones por WhatsApp que habían sostenido respecto a aquella noche aciaga de Ayotzinapa, en donde desmontaban de una manera vertiginosa muchos de los argumentos dados a conocer por el entonces presidente de la República y por quien fuera, su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, quien posteriormente sería detenido y liberado en la Unión Americana. El tema de Ismael El Mayo Zambada tiene muchas repercusiones, por supuesto.
La lógica, lo más sencillo nos diría, es un hombre que tiene 50 años involucrado en el crimen organizado, si no es que más. Ha pasado y ha visto pasar a presidentes, a gobernadores, a generales, a procuradores, a secretarios de seguridad pública y durante prácticamente toda su vida criminal no fue detenido. Y ahí siempre surgirá esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si todos a su alrededor eran detenidos, si todos a su alrededor eran asesinados, si todos a su alrededor de una u otra forma eran hechos a un lado? ¿Por qué él se mantenía vigente? ¿Por qué él se mantenía presente? Porque obviamente resultaba positivo que esto sucediera para aquellos que manejan el mercado de las drogas, porque obviamente resultaba ser un personaje fundamental en la operación del mismo en nuestro país, para los que realmente mandan en toda esta historia, como lo son los Estados Unidos de Norteamérica y sus propias agencias de, de inteligencia, sus departamentos de Estado, de justicia, su ejército, en fin. Por eso cuando de repente dicen, cuídate Andrés Manuel López Obrador, porque el Mayo Zambada ha decidido hablar, o porque el Mayo Zambada decida hablar, en realidad el que menos tendría que preocuparse es López Obrador, porque López Obrador convivió con el Mayo Zambada, convivió, si queremos verlo así. Es decir, López Obrador en la presidencia, el Mayo operando como narco, durante 6 años. Quien tendría que preocuparse en realidad era Felipe Calderón, era Vicente Fox Quesada, quienes como partido político, como clase gobernante, fueron durante esos sexenios quienes empoderaron al Mayo Zambada. Porque el Mayo Zambada, contrario a lo que se puede creer, sí, tenía muchos años en el narco, pero fue hasta los sexenios panistas en los que alcanzó realmente la popularidad o la importancia que la leyenda del narcotráfico le ha otorgado. Fue de la mano con la consolidación del cártel de Sinaloa como organización única, o por lo menos lo que intentaban que fuera una organización única que controlara absolutamente todo lo relacionado con este pastel tan suculento para los intereses geopolíticos de la Unión Americana. Posteriormente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se da la entrega de Joaquín el Chapo Guzmán. Me refiero a entrega a que fue puesto Joaquín el Chapo Guzmán, su posterior fuga, por supuesto, para obligar a Peña Nieto a extraditarlo de inmediato, contrario a las decisiones que había tomado en ese momento tanto el general Cienfuegos como el propio Miguel Ángel Osorio Chong, quienes no estaban de acuerdo en que el Chapo saliera del país, por miedo sobre todo a lo que pudiera declarar Joaquín Guzmán lo era en torno precisamente al PAN y al PRI en el poder. Finalmente es extraditado por las presiones norteamericanas y por esta segunda falsa fuga de la cual fue protagonista. Pero tal y como lo dijo el maestro Saviano, quien entregó al Chapo Guzmán fue Ismael el Mayo Zambada. Y esto comprobado periodísticamente. Entonces, ¿qué papel realmente jugaba el Mayo? Pues era un operador de esos intereses de las agencias norteamericanas, de los intereses políticos. El Mayo sabe perfectamente bien quién es quién, eso es un hecho, lo sabe perfectamente. Pero reitero, antes de ser quien es ahora, el Mayo estuvo en el cártel de Juárez junto con Amado Carrillo Fuentes, o por lo menos trabajó cerca de él. Estuvo presente en algunas relaciones, por supuesto, de su negocio con los propios Arellano Félix y otros más. Se dio cuenta desde un principio quiénes eran los verdaderos jefes de jefes, quiénes tomaban las determinaciones importantes, quiénes dividieron el país para que cada cártel pudiera operar en ciertos territorios. Conoció a fondo a González Calderón y quien fue el responsable de detener a Miguel Ángel Félix Gallardo y después fue ejecutado cuando quería hablar de toda la podredumbre que resultaba el tema de las drogas. La preocupación en caso de que hablara el Mayo Zambada, no es precisamente para López Obrador, es para muchos otros que están metidos de lleno alrededor de esta figura y que hoy por hoy deberían de estarse preocupando y bastante, y que incluso algunos están por allá, por España y otros escondidos en Guanajuato. Veremos qué pasa y cómo concluye toda una historia en donde lamentablemente se aplica esa frase de detener al narcotraficante, pero no el narcotráfico. Y en ese punto incluso viene todo esto a cuenta por el show que ha montado el propio Donald Trump para hacer un poco veraz o darle mayor veracidad
a sus estrategias de arranque en contra de la distribución y el trasiego de fentanilo. El gobierno de Trump realizó en un periodo de solo 10 días 18 misiones de vigilancia en la frontera con México y en un espacio aéreo internacional alrededor de la península de Baja California, con una nave espía U-2 capaz de monitorear las comunicaciones y operaciones de los cárteles mexicanos, así como un avión Poseidón P-8 usado para detectar precisamente submarinos. Fuentes militares estadounidenses filtraron a la cadena CNN que se trata de un aumento sin precedentes de las misiones de vigilancia y reconocimiento en la frontera con México, en medio del interés de Trump en que el ejército tenga un papel más activo en la lucha contra los cárteles, toda vez que antes escasamente se realizaban un vuelo al mes. Llama la atención cómo Trump comienza a militarizar ya abiertamente la llamada guerra contra el narcotráfico en su propio territorio, llevando la intervención política que genera este tema a otro nivel y a otro pretexto. Pero sobre todo también, y este punto es fundamental, es cuánto durarán estos vuelos. ¿Serán solamente por un tiempo en los que Trump logra satisfacer a sus bases? ¿Realmente hay un interés de ir más allá al recabar esta información, al checar esas comunicaciones? ¿Se está evidenciando una CIA y una DEA que han fracasado rotundamente? Porque pertenecen de una u otra forma al establishment que fue retirado por parte de Trump del, del poder. Es cierto que estos vuelos solamente son en el espacio aéreo estadounidense, pero que también nos vienen a mostrar en muchos, pero en muchos sentidos, ¿no? Hacia dónde va la narrativa por parte de Donald Trump cuando habla en contra de los cárteles. La gran pregunta es, ¿qué tanto va a redituar en algo tangible y no solamente en vociferantes gritos, vociferantes palabras para su base? 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Déjeme su comentario, su punto de vista y ya lo sabe, pulgar arriba, comentario, comparta, suscríbase, si puede, super chat, super gracias y la campanita. Gracias.